Hola a todos, hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Pues estamos aquí con Cristina. Cristina Naisake, ella fue a la Universidad Pedagógica Nacional a hacer su licenciatura en física y luego hizo la maestría en enseñanza de las ciencias en la Universidad Nacional de Colombia. Ahorita ella se encuentra trabajando como docente en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Entonces, pues queríamos primero que todo saludarte, darte la bienvenida y preguntarte pues cosas pues como para que nos cuentes, mejor dicho, cómo hiciste para entrar a la universidad, cómo fue toda esa cosa y cómo terminaste haciendo física. Entonces, pues yo pienso que en ese orden de ideas empecemos con, bueno, ¿cómo decidiste estudiar física? Bueno, buenos días a todos. Saludo yo de buenos días, pero puede ser que para el momento en el que nos estén viendo. Sí. Pues yo soy licenciada en física, decidí estudiar física pues porque siempre hubo como una afinidad por las ciencias en la casa y entonces pues aparte que me iba como bien en el colegio, entonces había como ese estímulo de pronto familiar que habían tíos, primos que habían optado por las carreras de ciencia y creo que es un factor que pudo haber influenciado en la selección de la carrera. Vale, Cris, y digamos, por ejemplo, tú fuiste al bachillerato en Bogotá o en algún otro sitio. Yo soy de Boyacá, yo soy de un pueblito de Boyacá, entonces pues mi infancia y mi adolescencia la pasé en ese lugar y pues allá solo había un colegio para Sí. todo el mundo, entonces allá estudié Vale, el entonces, bachillerato en Tibana. en Tibana. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando tú terminaste, porque pues sabemos que, digamos, para entrar a la universidad se necesita pasar en una serie de exámenes o, digamos, tener un IFEX en un ECAES en este momento, creo que es el ECAES, ¿verdad? IFEX, no, todavía es IFEX, Todavía es IFEX. porque CAES es para cuando ya uno está terminando la universidad y Sí, entonces necesitas presentar como unos estudios, pero eso es para cuando te estás finalizando la universidad. vale. Entonces, digamos, el colegio te preparó bien para pasar como con un buen puntaje para el IFEX y te preparó bien para pasar estos exámenes de admisión a la universidad o cómo fue. Bueno, realmente no sé ahorita cómo sea, pues de todas maneras de hace rato nos graduamos, Sí, pero en esa época no era mucha la preparación. Pues eso era un colegio igual público, entonces no hacían, siento que en los colegios privados de pronto siempre ha existido más como ese estándar de preparar a los estudiantes para un buen resultado de IFE, pero en el caso de los públicos pues no sé cómo sea ahorita realmente, pero en esa época pues no, simplemente pues creo que nosotros como estudiantes de pronto de un pueblo teníamos la ventaja de que todavía en esa época, realmente no sé cómo sea ahora, era muy sano, ¿sí? Entonces, pues de todas maneras, digamos, por ejemplo, en cuanto a comportamiento, pues sí, lo de la juventud, la adolescencia, pero no habían tantas dificultades. Entonces, pues, más allá de cumplir como con esos estándares curriculares, pues no, que hubiese así como una profundización o algo en el colegio en el que yo terminé. En esa época era un colegio académico, porque si hay como esa distinción de todas maneras en los pueblos sí. de que sea técnico, que sea, por ejemplo, muy cerca, había un colegio que era muy reconocido a nivel, digamos, de provincia porque era un colegio técnico, entonces capacitaban a la gente en ciertas habilidades extras, en el caso de nosotros, pues no, pero digamos, teníamos esa fortaleza que era un colegio académico. Entonces, más allá de eso, no recuerdo haber tenido ninguna formación particular. Sí, entonces, ¿cómo hiciste, digamos, para esa preparación para el IFEX, para entrar a la universidad, que igual necesitas pasar un examen? Digamos, por ejemplo, en este caso, yo me pongo a pensar, bueno, en estos días, alguien que quiera presentarse a la universidad, ¿qué hace? Sí, ¿O qué hiciste tú? no, realmente nada, o sea, uno cumplió con los estándares, pero yo ahorita sí recomendaría a la gente que se piense a preparar, no sé qué, con lo que le dan en el colegio. A nosotros nos hace falta,
mucha cultura, mucho pensamiento crítico, ser un poquito más autodidactas. Entonces, yo creo que en los colegios, en la mayoría de los casos, a nivel de bachillerato, todavía no se está formando en eso a los estudiantes, de pronto en esa autonomía de ir mirando, por ejemplo, qué vas a estudiar, por qué te gusta esto, reflexionar en torno. A veces cuesta. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el colegio, supongo que todavía siempre había como una hora que era como relleno de formación profesional o de algo ocupacional, algo así, no recuerdo ni siquiera bien el nombre. Pero en esas clases deberían, digamos que ser clases muy reflexivas, muy, mira, están estas opciones de carrera que generalmente no se dan, o sea, o yo no recuerdo haberlas tenido de pronto que se hubiese especificado en qué consiste uno, sea una ingeniería mecánica, uno sale del colegio y no tenía ni idea qué era eso. De pronto las básicas, pues en parte porque uno las ve, pero de resto mucha gente sale y no tiene ni idea que hay matemáticas, por ejemplo. La otra vez escuchaba una entrevista de una matemática que decía que ya había terminado estudiando matemáticas después de haber iniciado otra carrera porque había visto ese gusto por las matemáticas y que antes de salir del colegio no tenía ni idea que como tal estaba la matemática como una opción de carrera. Entonces sí creo que a veces hace falta esas reflexiones en el colegio. En realidad lo que tú dices, pues obviamente en todos los colegios uno presenta el IFES porque eso sí es un requisito estatal, digamos, para graduarte, presenta el IFES, como te digo, digamos, habían unos familiares que de pronto ya estaban acá en Bogotá, que tengo un par de tíos que estudiaron, no todos mis tíos estudiaron, lograron estudiar, entonces tengo un par de ellos que estudiaron en la Nacional y entonces ellos siempre como contándole a uno, bueno, si usted se va a presentar, entonces tiene que presentar un examen, entonces ya digamos es más como por cuestiones familiares que uno se enteró, bueno, puedes estudiar en la distrital, puedes estudiar en la nacional, puedes estudiar en la pedagógica y mencionar las universidades públicas que son más conocidas acá en Bogotá, pues porque yo soy de Boyacá, que es un pueblito muy cercano, entonces era como la opción más cercana y Sí. pues porque tenía como esas referencias y además porque pues desde pequeños nosotros venimos de una familia muy humilde y entonces desde pequeños a nosotros nos dijeron la única opción que usted va a tener para estudiar es universidad pública. Entonces, porque otras dirían, bueno, ¿por qué no están mencionando otras universidades? Pues porque esa era como la opción de ingreso a la universidad. No, y eso es muy importante porque, digamos, cuando uno compara el precio que uno tiene que pagar en una universidad pública, en una universidad privada, pues es completamente diferente. Y, por ejemplo, en mi caso también era universidad pública o no se podía ir a la universidad. Entonces, esas eran las opciones. Ok, vale. Entonces, ¿cómo decidiste por física? ¿Cómo decidiste por física? ¿Cómo decidiste en la pedagógica, presentarte a la pedagógica? Bueno, listo. Yo les cuento, yo al comienzo me presenté a química en la nacional, inclusive me presenté a química en la distrital. Y en la distrital quedé como opcionada, pero nadie se retiró, o sea que es mejor quedar de una. Y pues me presenté la licenciatura en física como otra opción en la pedagogía. No sé por qué ya no, creo que fue una cuestión más de, porque yo ya me había presentado a química en la nacional y no había pasado. Entonces no sé si fue como, bueno, de pronto esta es una señal, no quiero en que estudie química y decidí por física, que igual, o sea, como les decía, digamos, las ciencias me gustaban. Tuve, pues, digamos, una profe chévere de física, eso a veces también influye mucho en las decisiones del tipo de profesor, te hace una idea de la asignatura, así después, o sea, ahora que soy profe de física, mucha gente cuenta, no, tuve un profe de física que no me gustaba, tuve una profe de química que no me gustaba, o todo lo contrario, tuve un profe que era encantador, que hacía como ver ese gusto por la ciencia y pues de eso de todas maneras marca como esa dirección que va a tener la persona. Entonces, me gustaba la física y pues de pronto ya había probado con la química y no había funcionado, entonces seleccioné física en la pedagógica y en la pedagógica pasé, entonces pues ahí fue como una buena opción. Igual no me arrepiento de haber estudiado física. Sí, bueno,
Ahora, Cristina, bueno, después de que ya, digamos, terminas, o no, hablemos un poquito más de qué pasa cuando tienes que moverte hacia Bogotá, porque tenemos, digamos, la mayoría de las personas que he entrevistado hasta el momento, pues tienen la ventaja de estar en Bogotá, entonces pues probablemente su familia vive en Bogotá y es fácil moverse hacia la universidad, o relativamente más fácil, porque sea como sea, vivir en Bogotá es muy costoso. Entonces, digamos, si hay una persona que, por ejemplo, está cerca de Bogotá o tiene la posibilidad de ir a Bogotá, eh, pues le voy a tomar esa posibilidad, pero digamos es muy difícil para personas que no tengan esa oportunidad. Entonces, en tu caso, cuéntanos cómo hiciste. Pues yo inicialmente me había ya mudado hacia poquito, antes de entrar a la universidad me había mudado porque pues igual estaba, digamos que buscando como ir mirando qué podía hacer si no lograba pasar a la universidad. Y entonces yo estaba trabajando cuidando a un niño. Entonces en mi primer semestre yo trabajé y estudié, pero es complicado, es complicado atender esas cosas. Entonces, le hablé a la familia de un tío y ellos me acogieron en la casa donde ellos, pues cuando cuidaba al niño no tenía que pagar arriendo porque pues cuidar la casa del niño. Entonces, digamos que casi toda mi carrera a partir de ese momento, o sea, a partir de segundo semestre, estuve viviendo con una familia, digamos, de un tío. Ellos me ayudaron muchísimo porque eso significó no tener que pagar arriendos, digamos, como una ventaja que yo tuve. Y pues para cuestiones de movilidad y porque todo es plata, digamos, mi mami nos ayudaba con lo que podía, pero digamos desde primeros semestres yo accedí a algunas becas que tenían en la universidad, primero una beca administrativa y luego una beca de investigación, eso ayudaba muchísimo. Nosotros también teníamos una ventaja en la pedagógica y era que nos daban un subsidio de alimento, o sea, hacía que el almuerzo fuera muy económico en esa época. Digamos, o sea, comparado con lo que uno podría conseguir un almuerzo alrededor de la universidad, la pedagógica tiene una cuestión y es que está en una zona de Bogotá que es costosísima, o sea, un almuerzo no es por ahí tan, bueno, hay de todo como en todo Bogotá, pero sí no es tan fácil. Entonces, eso ha ayudado bastante. Realmente yo no sé si todavía esté ese tipo de auxilios para los estudiantes, pero eso sirve muchísimo. Y digamos que no solamente en mi caso, porque yo tengo dos hermanos, somos muy seguidos, y entonces, pues si mi mamá hubiese tenido que pagarnos a los tres arriendo, comida, etcétera, todo lo que se necesita para estudiar, hubiese sido imposible que hubiésemos terminado. Pero en el caso, digamos, de mi hermano menor, él accedió a un préstamo, él estudió en la Universidad Nacional y él accedió a un préstamo que se llamaba préstamo beca, si no estoy mal, y eso también le sirvió a él muchísimo. O sea, a él le daban, digamos, cierto dinero y eso le servía para su manutención. Y pues en mi caso, digamos, a veces me iba en bicicleta, eso también sirve, además que ayuda con el medio ambiente, digamos, para las fotocopias, para los recursos que uno necesitaba, pues empecé a utilizar fue el auxilio que nos daban, era más o menos 2 salarios mínimos mensuales vigentes de la época y pues uno lo que hacía era esperar que les llegara ese auxilio y administrarlo muy bien. Y hacerlo rendir para todo el semestre. Sí, tal cual. Sí, Pero yo digo que ese tipo de cosas son súper valiosas, o sea, que la gente a veces estigmatiza a los estudiantes de universidad pública porque pues unos poquitos hacen un montón de cosas que uno ni siquiera valida, pero ese tipo de cosas es también las personas deberían reflexionar cuando critican la universidad pública, o sea, muchos de nosotros tuvimos acceso a la educación superior por la universidad pública, si no fuese por eso, pues no habríamos tenido como esa oportunidad de cambio de vida. En parte es también una oportunidad de cambio de vida y en eso es, digamos que lo que debemos pensar ahorita en el país, en el que de pronto hay un montón de violencia, todavía se ve un montón de desigualdad, pues en parte es porque no tenemos acceso a la educación superior. Mucha gente todavía no tiene acceso a una educación básica, tienen que salir del colegio y entonces pues sin educación ahí sí pienso que no hay futuro, entonces la gente sí debería reflexionar un poco en cuanto a eso cuando de alguna manera se estigmatiza a toda la universidad pública.
Sí, y también eso que dices es muy importante porque en muchos otros países, y ni siquiera sin ir muy lejos, pero en Latinoamérica, eh, la gente va a la universidad pública porque esa es la buena universidad. Y la persona que tiene mucho dinero o la persona muy humilde, ambos van a la universidad pública. Entonces como que se iguala el plano para todo el mundo, porque todo el mundo tiene acceso, no depende de qué recursos económicos tengas, pero todo el mundo tiene igual acceso a la universidad, que pues es extremadamente importante. Ahora que mencionas eh, de personas yendo a la universidad, yo conozco y conocí personas muy brillantes en la universidad que se graduaron, pero pues en unas condiciones muy duras económicamente. O sea, si no hubiera sido por la universidad pública, ellos nunca hubieran podido acceder a este tipo de formación. Sí. Sí, es... Tú me hiciste acordar de una anécdota que me pasó en primer semestre. Yo tenía una platica ahorrada para conseguir algo, un teléfono. En esa época, hasta ahora estaban saliendo, o hasta ahora uno estaba pensando en considerar un móvil, sí, un celular. Y saliendo de la universidad me robaron la billetera y me robaron la plata y pues hasta ahí quedó lo del teléfono. Pero me quedé sin un peso para devolverme, yo necesitaba coger pues bus porque no había tan cerquita y yo me devolví a ver si había alguien, algún conocido, pues un iniciante, eso fue súper al comienzo, o sea, no sé, segunda, tercera semana que uno no conocía todavía a nadie y me encontré con un compañero y le dije, oye, ¿me puedes prestar lo del bus? Ahí escasamente nos habíamos hablado y yo ya pidiéndole plata, pero pues y me dijo, no tengo, tengo, o sea, tampoco tenía plata y yo, no, pucha, pues ya no había nadie ¿qué hice? Pues pedir que a un señor conductor que me hiciera el favor de llevarlo, porque ¿qué más hacía? Sí, entonces me hiciste acordar, o sea, no es solo uno, es un montón de pronto de gente que está en la misma situación, pero pues vale la pena también como motivar a la gente, o sea, a pesar de eso, uno después buscó que un trabajo los fines de semana, que las becas estas que les contamos, digamos, de investigación. Y pues nada, o sea, motivar mucho a la gente que de pronto en ese momento piensa, no, eso es muy difícil, eso es muy complicado, pues sí, seguramente que tendrá sus aventuras como estas que les cuento, sus historias tristes, pero pues igual la oportunidad de conocer gente brillante, la oportunidad de aprender del conocimiento. eh, digamos que una cosa de lo que yo me arrepiento en la universidad y también le diría a los que están iniciando es no haber aprovechado esa ORI. No, normalmente las universidades tienen esto de relaciones interinstitucionales, de pronto de haber buscado una beca en otro lado y haber hecho un viaje de intercambio, porque pues ahorita yo veo que los jóvenes son mucho más decididos, digamos, por ejemplo, con la familia que viví, mi primo estudió arquitectura y él se fue de intercambio a Brasil. Entonces digo, esas son oportunidades que también son muy valiosas de la universidad y que hay que aprender. Nosotros en la pedagógica habían unas chicas en algún momento de Brasil y pues con ellas tuvimos la posibilidad de interactuar. Chévere que la gente también que ya está en una universidad o que se está proyectando para universidad piense en ese tipo de intercambios, no tenerle como tanto miedo a la cosa. Sí, es muy importante porque muchas veces como que solamente el hecho de ir a otro sitio, de conocer gente de otro sitio, como que también le abre la mente a uno, a otras posibilidades y sobre todo pues se le da otras perspectivas de vida. Es importante tomar, si se puede, aprovechar esas oportunidades que ofrecen las universidades, y las universidades públicas tienen muchas oportunidades en ese sentido. Entonces, sería muy bueno aprovecharlas. Bueno, Cristina, entonces después tú hiciste una maestría en la Universidad Nacional. Cuéntanos cómo fue eso, por qué decidiste hacer una maestría luego de que terminaste el pregrado y por qué la Universidad Nacional. Bueno, pues de todas maneras, como con el ánimo, igual uno siempre está como con el ánimo de continuar sus estudios, de profundizar en algunos temas, de aprender cosas nuevas, entonces pues igual sí había ese interés y hay ese interés de continuar, ¿no?, estudiando, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que esa maestría tenía una ventaja y era que los fines de semana, la mayoría de las maestrías en la Universidad Nacional son, digamos,
como el pregrado están diseñados pues para que la gente siga estudiando y digamos sí, un tiempo completo lo necesita. Y pues yo también ya necesitaba empezar a trabajar y a producir. Ya no me iban a seguir ahí ayudando. No, pues obviamente sí había como esa necesidad. Entonces pues yo empecé a trabajar como profesora y la maestría fue una buena opción porque básicamente se trabajaba presencialmente los fines de semana, el sábado completico, y ya pues uno tenía que adelantar cosas entre semana, pero tenía la libertad del horario, entonces me permitía trabajar. Y también los precios, o sea, una maestría pues generalmente en una universidad privada pues cuesta muchísima plata, no, el sueldo de profe no da para tanto, el sueldo de profesor es muy bajito, entonces pues era asequible, digamos, en esa época. Además tenía, cuando yo estaba, creo que ya esa opción si no está, cuando yo estaba tenía la opción del descuento del 50% por ser profe de bachillerato, y en esa época yo estaba como profe de bachillerato, entonces eso me sirvió. Súper bueno saber eso. Tenemos que mirar si hay alguna posibilidad de ayuda económica para profesores que quieran seguir formándose. Eso voy a mirar y si algo les pongo el link en la parte de abajo en la caja de la descripción. Bueno, Cristina, ahora cuéntanos un poco de tu trabajo. ¿Qué haces? Y sí, hablemos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, porque esto me parece que pues yo no sabía ni siquiera hasta que tú me contaste, yo no sabía de su existencia. Entonces sería muy bueno que muchas personas se enteraran de que existe y de qué es eso y de qué es estatal. Listo, bueno, mira que antes de presentarme yo a la escuela, tampoco conocía mucho de la escuela y de lo que se hace. Yo la mayoría de personas hablo del técnico y entienden el instituto técnico y entienden ahorita pues tiene todo este nombre, eso significa que ahorita cuenta con educación superior. La escuela tiene más o menos 110 años de existencia, pero es más conocida por la parte de bachillerato, porque los estudiantes de bachillerato pues salen muy bien formados. Eso no significa que los de educación superior no, sino simplemente ya tiene esa reputación. Entonces, pues es educación superior, tiene la ventaja de que el horario es de 2 a 10 de la noche, pero sobre todo la mayoría de la población, digamos, de educación superior estudia en la parte, en el segmento, digamos, de 6 a 10. ¿Por qué? Pues porque estamos pensados para, digamos, esas personas que están trabajando y que tienen esa intención de continuar con sus estudios y pues nos acomodamos, digamos, en esos horarios. También están algunas clases, algunos talleres los días sábados. Entonces es una entidad pública, algunas personas la asocian con la Universidad de La Salle, pero realmente no, es una entidad pública. Lo que pasa es que muchas de sus administraciones digamos, han trabajado allí los hermanos de La Salle, entonces pues sí hay como una conexión con la comunidad, pero somos una institución pública administrada por Hacienda. De hecho, digamos, estamos a nivel estatal, ni siquiera es a nivel distrital, sino quien nos manda y nos dirige pues es el Estado, digamos a nivel nacional. Entonces, pues tenemos 5 programas, estamos en sistemas, está ingeniería de sistemas, está ingeniería mecatrónica, está ingeniería de procesos industriales, está electromecánica y está mecánica. Hay algunos programas de especialización, también especialización técnica. Funciona por ciclos propedéuticos. ¿En qué consiste esto de ciclos propedéuticos? Que tú puedes hacer tu técnico, tu tecnológico y tu ingeniería. O sea, puedes hacer solo, si quieres, solo el técnico y continuar de pronto después el tecnólogo y continuar después la ingeniería. Entonces, el hecho de que esté por ciclos propedéuticos, pues significa que tú vas a tener, digamos, si haces toda la carrera, la ingeniería, pues igual esos otros dos, digamos, grados, ¿sí? Los dos títulos. Exacto. Es muy reconocida, de pronto nosotros no la conocíamos porque estábamos en un ambiente más educativo, más de las ciencias aplicadas, más de las ciencias básicas, perdón, pero a nivel industrial sí es bien
conocido, los estudiantes, digamos, que trabajan y estudian ya tienen como un renombre a nivel industrial. A usted es el técnico, entonces usted es buen técnico, digámoslo así. Usted es tecnólogo, el técnico, entonces sí tiene ya cierta, y eso hace que sea chévere también, digamos, estudiar en el técnico porque le da la facilidad de buscar un trabajo. Muchas veces ahí también se establecen conexiones para aquellas personas que, pues, como decíamos hace un rato, digamos, por su nivel económico, no pueden acceder de una a una universidad pública porque pues necesitan mantener de pronto su hogar. Muchos de nuestros estudiantes son padres, pero también está ese interés y ese sacrificio de vamos a estudiar de noche, vamos a trabajar de día, pues por condiciones es una buena opción. Sí, es una buena opción y es importante saber que es público, porque a mí me parece que las instituciones públicas tienen muy buenos profesores. No decir que las universidades privadas no, pero tienen muy, o sea, por experiencia y eso tienen muy buenos profesores y profesores como muy comprometidos también con sus estudiantes. Entonces es bueno saber que es público y pues también obviamente por el factor económico es un factor importante. Bueno, Cristina, y ahora que estamos hablando de ingenierías, hablemos de mujeres en ingeniería. Hay mujeres que se presentan, ¿cuánto es la cantidad de mujeres? Porque siempre tenemos esta cosa que si es mecatrónica o mecánica es como, no es para las mujeres, entonces cuéntanos un poco de esto. Bueno, pues yo estaba trabajando el semestre pasado con un semillero que conformamos y con un grupo de profesoras de mujeres ETIC, y pues son muy poquitas las chicas que se están presentando a la escuela. De esas carreras que les mencionaba, se presentan sobre todo a procesos industriales, que es como la ingeniería en la que menos, digamos, estigmas o menos, digámoslo así, como de género hay, ¿no? Claro, si tú ingresas a la escuela vas a tener que ir a talleres de torno, talleres de CNC, talleres, bueno, un montón de talleres súper chéveres que hay. Y pues mucha gente no se ve, muchas mujeres de pronto no se ven en ese tipo de talleres porque hay ciertos sí, como, ay, ahora se me escapa la palabrita de género, Sí. pero digamos en este momento somos más o menos estudiantes, es el 14% de la población total, es muy bajito. Revisando, digamos, estadísticas frente a otras universidades, digamos, si nos toca mirar, bueno, qué políticas de género necesitamos como escuela para disminuir esa brecha, porque, por ejemplo, en otros lados ya están más o menos 35, 45, 50, o sea, igual sigue estando, pero a nivel, digamos, de ingreso. Pero una ventaja, creo que se da en la mayoría de las universidades, es ingresan y salen, o sea, las mujeres en ingeniería han demostrado podemos, somos inclusive a veces más juiciosas, más constantes que los chicos. No voy a decir que somos mejores, porque la idea es también como promover estas palabras de igualdad, o sea, somos iguales, simplemente tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades. Pues sí, en un taller, por ejemplo, pues te tienes que poner el overall, te tienes que poner las botas de protección, pero es simplemente para eso, no es para porque cambiemos, digamos, nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Y en cuanto a habilidades y en cuanto a desempeño, pues son súper pilas las chicas que ingresan con mucha, digamos, con mucha berraquera. Yo lo veo así también, porque pues muchas de ellas también madres cabezas de hogar, pero pues que han encontrado en la ingeniería pues como una opción de estudio. Entonces somos poquitas, pero pues digamos que la participación en este encuentro también es eso, promover, oigan, las mujeres también pueden estudiar ingeniería, pueden estudiar una ingeniería de cualquier tipo, o sea, eso ya no es como antes, que esto es una carrera para hombres, no, eso ya está mandado a recoger. Sí, sí, o sea, esas ideas ya son muy viejas, ya tenemos que removerlas. Y pues a mí a veces me causa curiosidad que pensemos que estas cosas que tengan herramientas son como para hombres, porque en las oportunidades que yo he tenido y que he visto que otras mujeres han tenido de utilizar herramientas, pues es muy chévere. O sea, es muy chévere.
Entonces, no sé por qué se asocia herramientas, el uso de herramientas, que es algo que no es femenino, cuando pues es una cosa que es, pues, es chévere y no le veo por qué no podría ser femenino o por qué tendría que ser masculino. O sea, el sexo ahí es, el género, perdón, es irrelevante. Bueno, Sí. entonces ahora hablemos un poco, Cristina, de, digamos, ahora que, digamos, si hay alguien que quiere entrar a la universidad, ¿qué le podrías tú recomendar? Otras cosas que se nos hayan escapado dentro de las preguntas que ya te he hecho, ¿qué podríamos recomendarles a las personas que nos ven, que quieren entrar a la universidad, que de pronto no tienen recursos económicos, pero que pues tienen las ganas y pues están buscando oportunidades? Bueno, en particular en el caso de la escuela, pues para ingresar tienen que presentar, estar de pronto pendiente del calendario académico, y eso es en general en cualquier universidad pública. Revisar en las páginas web de estas universidades, generalmente está el calendario académico. Generalmente hay que pagar un PIN y pues presentarse. En el caso de la escuela, presentan un examen de admisión, pero no son muchas las personas que se presentan. Entonces, por ejemplo, en la otra yo hacía como el análisis, se presenta un montón de personas en ingeniería a la Universidad Nacional, y quién sabe qué pasa con toda esta gente que no puede acceder, pues porque los cupos son limitados. Igual en la escuela los cupos son limitados, pero la gente se presenta muy poquita gente. Entonces, creo que si se presentara más gente, pues habría, digamos, como también más... tienen de pronto más chance de pronto comparado con otras universidades. Entonces está esa opción. De pronto, a diferencia de las otras universidades, en la escuela solo pagan, o sea, es más bien el costo de la matrícula es fijo. Digamos, si tú estás en técnico, pagas un salario mínimo, en tecnólogo uno y medio, y en ingeniería 2 salarios mínimos. Digamos, por ejemplo, hablando de eso, del cuánto te cuesta la matrícula, cuando yo estudié en la universidad pedagógica, pues más o menos pagaba 100.000 pesos de matrícula en esa época. Entonces era realmente muy bajito. Entonces, eso de pronto como diferencias de entre una y otra universidad, pues porque eso va a depender. Digamos, en el caso de la pedagógica dependía, ¿cómo se llamaba eso, Cris? Si uno hace ahí algo de sus bienes, lo que tienen sus padres, ahora se Eso me es olvida. como el estudio, o si prácticamente te miran qué posibilidades en el lugar, digamos, para ponerte como en un estrato en donde vives, y dependiendo de eso, pues tienes ciertos ingresos, y de acuerdo a eso, pues pagas cierta matrícula. Sí, casi siempre en las otras universidades ocurre así, no recuerdo tampoco cómo se llama eso. Sí, tiene un nombre especial, pero a mí también se me escapa ahora. Entonces, bueno, eso como para lo de la escuela, porque realmente si uno compara con una universidad privada, pues eso no es una opción de ingreso a educación superior. Eh, bueno, me decías que de pronto que otra cosa se nos podríamos contar de... Sí, que otra cosa se nos escapa, digamos, para alguien que de pronto esté interesado en general entrar a la universidad, que esté por lo menos terminando el bachillerato y no sepan qué hacer. Muchas veces es importante, de pronto, yo voy a hacer una interrupción aquí pequeñita, y es importante de pronto ir a buscar en internet otras, por ejemplo, muchas carreras de las cuales uno no sabe, uno como que, bueno, entra, como hablábamos antes, matemáticas, y uno qué hace con eso cuando se gradúa, ¿sí? Muchas veces las personas ni siquiera escogen esas carreras porque uno saben, digamos, cuando ellos se gradúen, bueno, ¿y yo a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Porque pues uno no tiene un referente. Y si no se tiene un referente, una persona, la amiga de mi mamá, mi tía, el sobrino, el que sea, que haya hecho que haya hecho algo similar, es diferente uno proyectarse y también saber que esa posibilidad existe. Entonces yo les recomendaría que antes de que escojan una carrera, miren también esas otras carreras que de pronto uno no sabe a qué se dedica el egresado, porque muchas veces los campos de acción son muy buenos, sino que no sabemos a qué se dedican. Entonces es bueno que, por ejemplo, esas carreras que sí que no son tan comunes, digamos, o tan populares, que miremos cuáles son los campos de acción, porque tienen unos campos de acción muy interesantes que ni siquiera se conocen.
Y pues esa también es la idea un poco de este canal, de mostrarles, bueno, una persona que hace una licenciatura en física, en matemáticas, o que hace matemática pura, o que hace cualquier tipo, otro tipo de ciencia, a qué se dedican cuando terminan, ¿verdad? Sí, una cosa que también me parece como importante mencionar es que muchas veces de pronto también es ese factor motivacional, ¿no? Entonces van a encontrar de pronto personas que te digan, ay, sí, qué chévere que puedas estudiar, pero también van a encontrar personas que te digan, ay, no, eso no, mijita. Inclusive a veces en la misma familia. Yo conté con la fortuna de que desde pequeñita mi mami nos dijo, no, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que salir adelante, es como su única opción de salir, de tener algo diferente pues a lo que teníamos en esa época. Y yo creo que eso sirve muchísimo porque, digamos, en otros conocidos uno escucha todo lo contrario, ay no, pero usted qué va a estudiar, pero de dónde va a sacar la plata. Y por ejemplo, eligen una carrera, digamos, una mujer que tenga que ver con ciencias, con ingeniería, pero eso es para hombres, pero desde los profesores. Entonces uno diría, pues no, motivarlos que siempre van, digamos, a encontrar como esas barreras hasta estímulos, pero pues de pronto si ya han elegido, si ya han identificado que les gustan las ciencias básicas, que les gustan las materias afines, pues que no duden que es una buena opción. Sí, es una buena opción. Y lo que tú dices es muy importante. Muchas veces se encuentra eso está en la familia. Bueno, sí, voy a estudiar matemáticas. Sí, ¿qué va a hacer con eso? Ah, no, yo conozco muchos que están sin trabajo porque X o Y motivo. Entonces es importante que uno como que pues expanda esos horizontes y tenga como que escuche gente, es importante sí escuchar a su familia y esas cosas, pero también es importante pues uno formar su propio criterio y, y pues ir también con un poco de ese criterio también, ¿no? Porque pues si nos ponemos a decir, no, bueno, con esto qué va a hacer, muchas veces la gente también habla desde la ignorancia y pues cuando uno ya está en el campo, ya uno sabe, oh, hay un montón de posibilidades que yo ni siquiera sabía que existían. Algo que me pareció curioso de lo que revisamos con el semillero el semestre pasado es que a veces las chicas seleccionan carreras más en las que pueden servir, ¿sí? Entonces está ese estereotipo de género de que a la enfermería, la salud, la psicología, por ejemplo. Entonces yo creo que también es como una forma de cómo vemos la ingeniería antes de pronto sin conocer y es la ingeniería es una de las formas, digamos, en la que uno puede servir a un país, digamos, construyendo nuevos conocimientos, y no es por ingeniería, sino de pronto desde las ciencias puras, también se puede construir, también se puede inclusive contribuir más a la humanidad. Depende de lo que tú hagas, de cómo tú elijas de pronto después profundizar, pero son carreras que si, digamos, es una cuestión vocacional de la mujer, si yo quiero hacer algo para servir, digamos, en mi caso, creo que una de las cosas que ahorita tengo la posibilidad como profesora es, bueno, puedo servir a mi país para contribuir a que más gente esté interesada por la ciencia como una opción de cambio para nuestro país, donde lo que necesitamos es poner a producir, por ejemplo, en la parte agrícola, pero tecnificada para que, digamos, por ejemplo, toda esta gente que de pronto a veces, no sé, hablábamos la otra vez con una compañera, ella me contaba de unos estudiantes que venían de la parte lechera de cierto lugar, ahorita el lugar en particular no lo tengo como referente, y el chico quería hacer algo de refrigeración, pues para mantener la leche fría porque tenían un problema ahí digamos, con la empresa que le recolectaba la leche. Entonces, soluciones digamos, para el campo es una forma de contribuir. Entonces, si la cuestión es que tú desde tu interés particular quieres contribuirle no solamente a tu país, sino bueno, en general a la sociedad donde estés, porque eso no quiere decir que, bueno, nos tenemos que quedar todos en Colombia, Sí. pero donde estés, pues tú también lo puedes hacer. O sea, es como cambiar esa percepción de cómo vemos la ingeniería, no como gente ahí aburrida trabajando, sino de pronto esa gente que modela, que diseña, construye nuevos artefactos, pues para mejorar, sí, en Sí, ese sentido.
para mejorarle las condiciones de vida a muchísimas personas. O sea, no solamente mejorar la condición de vida de uno, pero uno tiene la capacidad de mejorarle las condiciones de vida a muchísimas personas y eso es muy importante. Y ahora que mencionas eso también quería recordarles a ustedes que pues estamos, todos estos videos que hemos estado haciendo, pues la idea es que pues estamos mostrándoles una manera de navegar estas aguas turbulentas que vivimos por ahora en Colombia y en muchas partes en Latinoamérica también, pero pues que esa cosa no se quede así, o sea, no solamente son personas excepcionales las que pueden acceder a esas oportunidades porque son muy disciplinadas o porque, o sea, quisiéramos que esto fuera para muchas personas y que pues la educación sea igual. Entonces esto es como una manera, esos videos es una manera para navegar mientras podemos solucionar nuestros problemas de educación, cuando ya las personas puedan acceder sin problemas a la educación de cualquier tipo, básica, superior, y que pues y que prácticamente de donde vengan o su situación económica no tenga nada que ver con esas opciones. Bueno, Cristina, entonces muchas gracias por estar con nosotros hoy. Me parece muy chévere lo que estás haciendo en la Escuela Tecnológica del Instituto Técnico Central y que le demos pues a saber a las personas que nos ven que esto existe, que es una posibilidad. Muchas personas ni siquiera conocen esta institución, entonces muchas gracias por compartir esto con nosotros y por compartir pues tu historia con nosotros, porque pues yo sé que eso hay muchísimas personas que pueden estar en una situación muy similar y nos puede ayudar a proyectarnos y a mirar que, bueno, hay personas que sí pudieron hacerlo y esta persona lo hizo, pues quizás yo también pueda. Entonces, claro que sí. Claro que sí, motivar a los hijos, las mamás que nos están viendo que de pronto no han hecho ese lado, es desde pequeñitos, motivarlos a las ciencias, romper un poquito con los estereotipos. A veces creo en la cuestión de estereotipos de género, las mamás también son un poquito culpables, entonces empezar a romper con esos digamos, estilos de crianza también es importante motivar a las chicas. Ustedes pueden ser ingenieras, pueden ser físicas, pueden ser químicas, pueden ser matemáticas. Chévere que eso también lo promovamos en el aula, de pronto los profes también, así como las mamás son responsables, muchas veces los profes de estas asignaturas que no hay como cierto, no somos los que sabemos, no es como cambiar un poquito el modelo educativo también y generar conciencia de que es ahí donde se empiezan a formar esos futuros científicos. Entonces al país le hace falta pues científicos comprometidos que amen la ciencia y pues ojalá que desde los chiquitos empecemos. Es como una responsabilidad de todos los que somos maestros. Sí, una responsabilidad de la sociedad en general, pero obviamente también de todas las personas que tenemos o que tienen a cuidado de las nuevas generaciones o niños más pequeños. Nunca es muy temprano para empezar. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Estaré atenta al canal, a conformar redes de trabajo, de pronto también la oportunidad para si alguien nos está escuchando y oiga, usted está trabajando acá, yo estoy trabajando acá. Me he dado cuenta que el hablar con mujeres, conocer de experiencias, también es muy importante pues para construir redes y para, oye, usted está haciendo lo mismo, ¿por qué no lo hacemos así? La creatividad y digamos la oportunidad de innovar. Es muy importante si se conforman estas redes. Entonces, por ejemplo, ahorita hago un último plus. Estamos en la escuela adscritas a algo que se llama Cátedra Matilda, que es una red de mujeres en ingeniería. Entonces, chévere que pronto vayan y miren en la página web de esta red para que conozcan de experiencias motivantes para aquellos estudiantes que de pronto quieren, bueno, yo de pronto si me presento a una ingeniería, ya miramos qué han hecho, qué mujeres. Esto de ir mirando en el semillero en experiencias motivadoras, pues para también contarles a las estudiantes, ha sido súper chévere, súper enriquecedor, porque ahí me he dado cuenta de un montón de mujeres científicas colombianas que han hecho un montón de cosas y que desafortunadamente, por ejemplo, lo que les digo, en el aula nunca nos cuentan, mire, hay tal que hizo esto. Entonces también motivar a las profes para que empecemos a incluir en el currículo ese
aspecto, o sea, contemos no solamente experimentos científicos que han hecho hombres, no se trata de ser feminista, se trata de promover la igualdad, es un objetivo de desarrollo sostenible. Y también de promover nuestros científicos locales, porque muchas veces siempre caemos en esta cosa de promover los científicos europeos o norteamericanos, que no está mal, pero muchas veces eso también aleja a los estudiantes de que eso sea algo que ellos pueden hacer, porque bueno, sí, es esta persona que fue quizás muy inteligente y que ni siquiera puedo pronunciar el apellido. Entonces eso como que no es para mí. Entonces eso es importante también promover nuestros científicos locales, científicos que han hecho muchas cosas y muchas veces ni siquiera sabemos en dónde están y qué investigaciones hacen o qué contribuciones han hecho. Entonces también es importante incluir este tipo de cosas para cambiar este ambiente de que la ciencia es para otras personas, es para todos y cualquier persona lo puede hacer, no importa el apellido, no importa de dónde vengas y no importa el género. Sí, sí, sí. Y digamos que algo interesante de esa red es que es una red latinoamericana. Entonces, lo que dice Cris, estoy totalmente de acuerdo. Empezar a conformar redes nosotros como latinos que también tenemos ciertas necesidades, pero pues también tenemos, digamos, podemos unirnos para solucionarlas, para digamos, un apoyo conjunto entre Latinoamérica. Excelente lo que dices. Y tenemos una ventaja que es gigante y que quizás nunca la resaltamos o a veces la vemos no como una ventaja, pero como una desventaja, es que hablamos el mismo idioma. Como hablamos el mismo idioma, tenemos menos barrera para la comunicación. Entonces, con todos nuestros hermanos latinoamericanos, tenemos que sacar esto adelante y tenemos que salir adelante porque tenemos que industrializarnos ya. Bueno, entonces todas estas cosas, Cristina, que nos están mencionando, todos estos yo voy a colocar los links en la caja de la descripción. Entonces, si ustedes están interesados, porfa, revísenlo y estén en contacto. Acuérdense que sacamos un video, una entrevista cada 2 semanas y un monólogo cada semana. Entonces, pues estén pendientes y pues eso es todo por hoy. Entonces, tengan buen día. Adiós. Hasta luego.